hoy, hermano. Comenzar una semana en la casa de Dios, adorando a aquel que merece toda adoración y toda exaltación. Bienvenidos, hermanos. Te voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Busque ahí, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 20 en adelante hasta el 24. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Lucas, capítulo 23, versículo, hermanos, 20 al 24. Y la palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, hermanos: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y a las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana, bendito Dios, venimos delante de su presencia, amado Padre, pidiéndole, Señor, que sea usted obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, como también, Señor, en mi vida, Padre. Sea usted abriendo, Señor, nuestra mente esta mañana, que seamos entendidos, bendito Dios, a su palabra, que entendamos, comprendamos, bendito Señor, lo que hoy usted quiere enseñarnos a través de estos versículos que hemos leído. Bendito Padre que estás en los cielos, le ruego esta mañana en el nombre de Jesús que sea usted quitando todo estorbo, Padre, que el enemigo quiera poner, Señor, delante de su obra, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario, Señor, al suyo, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús también pedimos que sea usted, Señor, esta mañana sustentándonos a través de esta palabra. Que sea usted esta mañana, Señor, exhortando, Señor, nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender lo que nosotros no entendemos, Padre. Gracias, bendito Dios. En tus manos, Señor, nos depositamos, creyendo siempre, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida y de todo nuestro alrededor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia. Luego vamos a orar por las peticiones. Cuando terminemos, hermanos, vamos a orar por las peticiones. Vamos a meditar, hermanos, acerca de un tema, hermanos, que dice predominancia. Es una palabra, hermanos, compuesta. La predominancia, hermanos, es una condición o carácter de predominante que tiene mayor fuerza o influencia, cantidad o número, intensidad o frecuencia que predomina. Eso, hermanos, es esta palabra compuesta, predominancia. Hermanos, he decidido tomar, hermanos, como base este capítulo, este versículo en el capítulo 23, hermanos, porque aquí se refleja, hermanos, claramente esta palabra predominancia. Si usted se fija, hermanos, nosotros como seres humanos tomamos muchas veces muchas decisiones en la vida, pero a veces, hermanos, hay decisiones que se pueden evitar, pero hay decisiones que no las podemos evitar. Y en la Biblia hay ejemplos, hermanos, de esas decisiones, que hay personas que tomaron decisiones que al parecer, a nuestro parecer, a nuestra vista, hermanos, parecen erróneas, parecen que fueron malas decisiones,
y que muchas veces nos atrevemos a decir, si nosotros hubiésemos estado ahí no lo hubiéramos tomado. Pero hermanos, hay que entender una cosa, que Dios es soberano y hay cosas que ya están dentro del plan divino de Dios. Como por ejemplo, hermanos, lo que hoy hemos leído. Esto ya estaba, hermanos, dentro del plan divino de Dios. Pero ¿por qué lo traigo a cuenta? ¿Por qué lo tomé de base? Por lo que le dije anterior. Veamos, hermanos, el versículo 20. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pilato había entendido una cosa, hermano, que Jesús era inocente. Y es que era inocente. Entonces él, hermanos, había entendido eso. Y por eso él dijo, hermanos, que quería soltarlos. Pero sucedió otra cosa. Versículo 21 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Había una insistencia, hermanos. Ellos insistían en que se hiciera lo que ellos querían. Como les repito, hermanos, una vez más, esto está dentro del plan de Dios. Dice el versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Versículo 23 dice, hermanos, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Que era, hermanos, ¿cuál es el significado de la palabra predominancia? Se lo leí, hermanos, y dice que la predominancia es una condición o carácter de predominante. ¿Qué es lo que estaba aquí predominando, hermanos, en la vida de Pilato? La fuerza, hermanos, que hacían, hermanos, los sacerdotes, los principales sacerdotes y aquel pueblo enemigo de nuestro Cristo Jesús. Porque ahí habían enemigos. Eran ellos los que pedían que Él fuera crucificado. Entonces, hermanos, esa fuerza, la palabra predominancia dice que es una condición o carácter predominante que tiene mayor fuerza. Hay fuerza acá, vemos fuerza. La fuerza que ejercían los principales sacerdotes y el pueblo, hermanos, que pedían que Jesús fuera crucificado. Dice también, hermanos, que había, hermanos, influencia. Claro, él era un gobernante, hermanos, un gobernante romano, y él tenía la autoridad en sus manos. Pero como lo que predicaba, hermanos, nuestro hermano Oscar el jueves, que muchas veces nosotros buscamos la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. Sucede esto, hermanos. Ahí vemos que sucedió esto, porque Pilato buscó la aprobación del hombre, pero no la aprobación de Dios. A pesar, hermanos, de que esto ya estaba escrito, ya estaba que así iba a suceder. Pero esto, hermanos, Dios quiere que, si bien es cierto, veamos que esto ya era un plan divino de Dios, pero también tenemos que ver, hermanos, que nosotros cometemos pecado cuando a veces podemos evitarlo. Cometemos pecado, hermanos, aún sabiendo que ese pecado nos va a llevar a la muerte. Y lo hacemos, hermanos. ¿Por qué nos dejamos llevar? Por la influencia. Y dice, hermanos, frecuencia que predomina. Ellos insistían. Ellos decían, hermanos, gritaban a grandes voces, crucifiquen. Y eso, hermanos, esa insistencia, esa frecuencia, hermanos, predominó en la vida de este hombre para llegar a tomar esa decisión. Hay cosas, hermanos, como le dije, que dependen de nosotros, y hay cosas que no. Esto, hermanos, ya era un plan divino de Dios, que así tenía que pasar. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Que podemos nosotros evitar cosas que nos vengan a nuestra vida, cosas malas,
podemos evitarlas, hermano. Porque Él como la autoridad lo pudo hacer. Pero no fue así. Hay otra cosa, hermano, hay otro ejemplo en la Biblia, hermanos, que de algo que ya estaba escrito, como por ejemplo, hermanos, el pecado que cometió Judas Iscariote, hermanos. Ya estaba. Pero él se arrepintió. Él entregó, devolvió las monedas. Se arrepintió. Pero esto no quiere decir que fue salvo. Porque él mismo se quitó la vida. Y eso, hermanos, no es correcto. No es bueno ante los ojos de Dios. Porque solamente Él tiene el poder para dar la vida, como también para quitarla. Solamente Él tiene ese poder, hermano. Nosotros no tenemos ningún poder. Que lo hacen mucho, sí lo hacen. Pero de Dios tendrán su parte. Así es que, hermanos, está eso también. Está esto, hermano, que es un ejemplo de algo que ya estaba escrito. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, y esa es una de las cosas que no se pueden cambiar, hermano. No le podemos cambiar el rumbo, no podemos cambiar la dirección hacia dónde van. Pero hay cosas que sí, hermano, podemos cambiar. Le podemos cambiar el rumbo nosotros, porque están dentro de la decisión de cada uno de nosotros. Y hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, y allá está este ejemplo en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ay, este hombre, hermanos, Caín, se dejó llevar, se dejó vencer. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué había en él? Había envidia, había celos. ¿De qué? De lo que Dios, hermanos, Dios había visto con mejores ojos la ofrenda de su hermano, pero la de él no fue vista con buenos ojos. Eso lo llenó a él de enojo, lo llenó de celos, lo llenó, hermanos, de envidia, y se dejó llevar por eso. Había, hermanos, esta palabra se cumplió allí, la predominancia. Se dejó dominar por lo que estaba, de lo que estaba lleno su corazón. Se dejó llenar su corazón de envidia, de celos, hermanos, de cólera, de enojo. Y eso lo llevó a cometer, hermanos, este pecado que mató a su hermano. ¿Se podía evitar? Claro que se podía evitar, hermanos. Ese pecado era evitable. Pero se dejó llevar por lo que sentía y no lo pudo evitar. Es tremendo, hermanos, cuando nosotros, pudiendo evitar algo, no lo hacemos. Usted y yo, como hijos de Dios, conocemos, hermanos, cuáles son las cosas que a Dios le agradan. Usted y yo sabemos, hermanos, qué es lo que le agrada a Dios. Como hijos de Dios, como varones, nosotros, hermanos, sabemos que codiciar a la mujer ajena no le agrada a Dios. Más tener una relación con Él fuera del matrimonio es algo que es detestable ante los ojos de Dios. Tener un romance, hermanos, y querer aparentar que estamos bien delante de Dios es tremendo, hermanos. Pero Dios, hermanos, es bueno, hermanos, y Él nos puede fortalecer. Si hay esa debilidad en nosotros, venimos a Dios, hermanos, y Él fortalece esa debilidad, la cambia por fortaleza, la cambia por fuerza, hermanos. Y usted y yo vamos a ser valientes para decir no al pecado. Pero a veces nos gusta vivir en el pecado, hermanos. Pero Dios lo sabe, Dios lo conoce, porque para Él no hay nada oculto. Fíjense que hay un versículo bien bonito, hermanos,
que a mí me agrada cuando lo leí, hermanos, me llenó de gozo, hermanos. Y vayamos a segunda de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 12. Mire lo que dice este versículo, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Veámoslo, hermanos, desde el versículo 10 al 12. Por lo cual dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Qué tremendo, hermano. Muchas veces podemos pensar, hermanos, que lo que estamos haciendo no lo va a saber nadie. Sepa una cosa, hay alguien que lo sabe todo. Hay alguien que todo lo sabe, y es Cristo Jesús. Él lo sabe todo, hermanos. Y un día ese pecado que usted está cometiendo va a salir a la luz. Un día va a ser público ese pecado, y antes de que eso pase, mejor confiéselo. Mejor confesémoslo a Dios antes de que Dios lo descubra, porque entonces va a ser terrible para usted. Mejor confesémoslo, hermano. No creamos que todo va a estar callado, todo va a estar oculto. Para Dios nada es oculto, hermano. Más si usted es un hijo, una hija de Dios, que sabe cómo tiene que caminar delante de Dios. Usted sabe cómo debemos de conducirnos delante de Dios. Mejor confesemos lo que estamos haciendo mal, hermanos, porque es tremendo, hermano, que Dios lo descubra y lo saque a luz, hermanos. Deuteronomio 28, 67 dice algo también, hermanos, muy bonito. Deuteronomio 28, 67 dice algo, hermanos, es muy bonito esto. Deuteronomio 28, 67 dice así, mira, hermanos: por la mañana dirás, ¿quién dirá que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién dirá que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Oiga, hermanos, esto sucede cuando usted y yo andamos mal delante del Señor. Andamos pensando, hermanos, en que ¿quién sabrá ya lo que yo estoy haciendo? Está eso en su corazón y en su mente. Pensando, hermano, como usted anda mal, usted está pensando, hermano, que alguien ya lo sabe, y eso no lo deja vivir en paz. Por eso le digo, es mejor que si estamos mal, confesémoslo delante de Dios, para que no vivamos así, hermano, para que no suframos, hermano, pensando y preocupados, hermano, por el día de mañana, preocupados por la tarde, preocupados, hermano, en qué momento todo eso se va a dar a conocer. Así es. Mejor evitemos esas cosas, hermano. Eso se puede evitar. Amén. Eso se puede evitar, hermanos. Si Dios nos ha dado fuerzas. Amén, gloria a Dios. Si usted conoce el versículo de Filipenses 4:13 y usted lo repite, lástima que solo lo repite, pero no le da cumplimiento a ese versículo. Hay que darle cumplimiento, hermanos. Si la misma palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Y si Dios. usted lo repite, hermanos, ¿qué pasa? Pues ¿por qué le fallamos? Ay, Señor. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué caemos en esos errores? Hay cosas, hermanos, que las podemos evitar. Y esta palabra, hermanos, tiene influencia en nuestra vida, como para bien o como para mal, hermanos. Porque puede ejercer una fuerza para que usted y yo cometamos un pecado. Pero también, hermanos, hay fuerza para que usted pueda negarse
al pecado. Hubieron hombres en el ayer que cometieron pecado, hermanos, dejándose llevar por estas fuerzas negativas. Una fuerza negativa, hermano, que hay en la vida del ser humano. Está otro ejemplo, hermanos, y es el pecado de Acán. Dice, mire, Acán dice así: pues vi, dice, hermanos, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Mira, este hombre, hermanos, se dejó llevar por la avaricia. Se dejó llevar, hermanos, por lo bonito de lo que él vio, por la codicia, hermanos, por querer tener lo que a él no le pertenecía. Muchas veces eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde usted tiene que tomar en cuenta, hermanos, este tema. Porque eso lo podemos evitar, hermanos. Usted sabe, hermanos, que hay cosas que son para usted y hay cosas que no son para usted. Pablo lo dijo muy claro, hermanos. Pablo dijo, hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A usted y a mí también, hermanos, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Como hijos de Dios hay cosas que nos convienen y hay cosas que no, hermanos. Aunque Dios ha hecho todo en el mundo, pero hay cosas que a usted y a mí ya no nos convienen. Ya salimos de ese punto, hermanos, y ahora nos encontramos en otro lugar. En un lugar, hermanos, en donde tenemos una vida diferente, en donde ya no vivimos para nosotros, como Pablo lo dijo, ya vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, hermanos, debemos de cuidarnos de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que codiciamos. Porque eso, hermanos, puede ser que un día, si usted y yo nos detenemos, hermanos, a ver eso, codiciamos algo, podrá llegar el momento, hermanos, en que seamos arrastrados por la codicia. Seamos arrastrados, hermanos, por las cosas bonitas que vemos. Todo lo que Dios ha hecho bonito, hermano. Y lo podemos ver, pero no lo podemos codiciar, hermano. Acá dice, hermanos, que él vio, dice, un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Esto, hermanos, llamó la atención de él. Eso lo hizo caer en el pecado de la codicia. Cuando Dios ya había dicho, hermanos, que nada se debería de tomar. Nada deberían de tomar de allí. Nada iba a ser tomado, hermano. Pero él dijo, nadie ve. Yo me lo llevo. Pero había alguien que estaba viendo. Gloria a Dios. Eso es alguien que vio, que lo ve todo. Sacó a la luz. Sacó a la luz, hermanos, y dijo quién era la persona. Que lo había tomado, hermano. Es que cuando Dios nos da una orden, hay que cumplirla, hermano. Cuando Dios nos da una orden, hay que cumplirla. Porque si no la cumplimos a las buenas, la vamos a cumplir a las malas. Y es tremendo, hermano, cuando lo hagamos a las malas. Es mejor que hagamos las cosas a las buenas, hermano. Es mejor que obedezcamos a Dios. Cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está dando una orden, es mejor cumplirla, hermano. Él nos ha dicho en los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer de tu propio. Él nos ha dicho, no murmurarás, no levantarás falsos testimonios. Cumplámoslo, hermano. No cuesta. Solo pidámosle fuerzas al Señor, hermano. Solo pidámosle al Señor que Él nos fortalezca.
para que podamos nosotros, hermanos, caminar bajo la voluntad de nuestro Dios. Él nos ha dado muchas órdenes, hermanos, y debemos cumplirlas. Amén. Él nos ha dicho también, nos ha ordenado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Debemos hacerlo. Amén, gloria a Dios. Como le revuelvo y le repito, hermanos, no esperemos que Dios nos haga cumplir su orden a su manera. Mejor cumplámosla cuando Él nos pide, cuando Él nos dice, esto vamos a hacer, esto quiero que hagas, esto hagamos, hermanos. Eso hagamos, hermanos. Amén. Porque este hombre, hermanos, vio eso muy agradable. Y es que eso nos puede pasar a nosotros. Podemos ver agradables muchas cosas. Así es. En el caso de los hombres podemos ver mujeres agradables. Pero tenemos que tener muy en cuenta, hermano, que eso no es de nosotros. Amén, así es. Ya lo que es suyo ya se lo dio Dios. Así es. Ya lo de nosotros ya lo tenemos en casa. Dijo un pastor por ahí predicando un tema muy bonito y él dijo que muchas veces nosotros andamos buscando afuera lo que ya tenemos en casa. Amén, aleluya. Hay cosas, hermanos, que ya están en casa. Sí, Señor. ¿Por qué tenemos que buscarlas afuera? Amén, gloria a Dios. No busquemos lo que no hemos perdido, hermanos. Ya lo suyo está en casa. Adore lo que tiene. Respete lo que tiene. Amén, aleluya. Cuide lo que tiene. Porque eso es lo suyo, eso es lo que Dios le ha dado. Amén. Y si no está conforme, pues confórmese. Porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Dios sabe cómo lleva las cosas. Aleluya. Y Él sabe, hermano, que eso era lo suyo. Sí, Señor. Así que conformémonos. Dios es bueno, hermano. Y Él siempre ve su bienestar, amigo. Lo que sucede es que nosotros nunca estamos conformes. Siempre, hermanos, estamos inconformes. Así es. Siempre queremos más de lo que merecemos. Amén, aleluya. Pero no es así, hermano, como debemos vivir. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que vivir aceptando la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que luchar, hermanos, Sí, Señor. por buscar ser aprobados por Dios. Sí, Señor, así es. Hay cosas muchas cosas, hermanos, que a Dios no le agradan, pero nosotros a veces las hacemos. Así es. Y a Dios no le agrada, y sabemos, y estamos conscientes que a Dios no le agrada. Así es, amén. Pero las hacemos, hermanos. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros, que Dios nos ayude, hermanos, para que no cometamos esos errores, hermanos. Este hombre vio eso y muy bonito, dice, y lo cual codicié, y él lo confiesa, hermano. Lo cual codicié. Él está seguro, está consciente, que se llenó de codicia. Y lo hizo, hermano, lo tomó y se lo llevó y lo escondió. Lo que sucede es que también a veces, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que cuando cometemos pecado, ese pecado muchas veces no lo pagamos solo nosotros. Nos llevamos de encuentro a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que están cercanas a nosotros. Arrastramos con medio mundo, hermano. Pero eso no lo meditamos antes de cometer el pecado. Sería bueno, hermanos, que le pidiéramos a Dios esa capacidad, que podamos ver la dimensión del problema antes de cometer el pecado, antes de fallarle a Dios, hermano. Que podamos ver con sus ojos, con los ojos de Dios, la dimensión de lo que aquello va a ocasionar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. A veces nuestros hijos pagan los platos rotos, y no son ellos los de la culpa, somos nosotros. Sí, Señor. Pero arrastramos con todo eso. Cuidémonos, hermanos, de cometer esos errores. Acán se llevó de encuentro a toda su familia. Qué tremendo, hermano. Y qué culpa tenía la suerte. Que el hombre fuera codicioso. ¿Qué culpa tenía? Nada, ¿verdad? Es que eso pasa, hermanos. Eso pasa. Pero por estar codiciando lo que no debemos,
no meditamos, hermanos, en lo que va a suceder. Aunque por ende usted y yo sabemos, hermanos, lo que va a suceder, pero no nos detenemos aún sabiendo. Así es. Nos dejamos arrastrar, hermanos. Y quizás algunos quizás manejan aquella palabra muy famosa que dice, veamos qué pasa. Ay, Señor. No, hermanos. No se trata de ver qué pasa. Se trata, hermanos, de obedecer a Dios y no a nuestros propios deseos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Si hay necesidades, sí. Pero Dios las va a suplir. Dios las va a suplir. Todas las necesidades suyas, Dios las va a suplir, hermanos. Yes, amén, aleluya. Y cualquiera sea esa necesidad, Sí, Señor. Dios la va a suplir. Amén. Porque Él es nuestro ayudador, Amén, nuestro aleluya. sustentador. Gloria a Dios. Él sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Amén, así es. Así que, hermanos, no cometamos errores que nos vamos a arrepentir toda la vida. Veamos, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que usted y yo vivamos en problemas, vivamos, hermanos, sufriendo por no obedecer a Dios. Él quiere que lo obedezcamos. Y si usted y yo obedecemos a Dios, vamos a vivir bien, hermano. Amén, aleluya. Vamos a vivir bien. Es que toda la persona que es obediente no sufre. Véalo en su propia familia. Usted tiene hijos y entre los hijos hay obedientes y hay desobedientes. Amén, así es. Vea quién sufre más, Amén, el aleluya. obediente o el desobediente. El desobediente, hermano, sufre más. Sí, Señor. Es que seamos nosotros de los obedientes. Amén. Seamos nosotros de los hijos obedientes de papá y vamos a vivir bien, hermano. Vamos a vivir bien, hermanos. Y no nos vamos a arrepentir de haber obedecido a nuestro Padre Celestial. En Jueces, hermanos, capítulo 16, versículos 16 y 17, está el pecado de Sansón, hermano. Y aquí está lo que estábamos hablando de la debilidad del hombre por las mujeres. Así es. Mire, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo sabía Sansón. También nosotros sabemos, ¿verdad? Pero no nos cuidamos de hacer lo que no debemos. Sansón sabía, hermanos, que Dalila, a pesar de que él estaba enamorado de esa mujer, él sabía que esa mujer no estaba enamorada de él. Pues muchas veces, hermanos, había tratado de descubrirle su debilidad y no lo había logrado. ¿Con qué propósito lo hacía? Es que tenemos que meditar nosotros, hermanos. Es que las cosas a veces están a la vista, pero somos ciegos. Estamos ciegos, Sí, hermanos. Señor. Así es. Sabemos, hermanos, que toda relación fuera del matrimonio es destrucción para Sí, su amén, familia. aleluya. Eso lo sabemos. Sí, Señor. Sansón se destruyó a sí mismo. Amén, así es. Él sabía que al revelar su secreto iba a morir. Así es. Pues ya lo había visto, hermanos. Pero aún así estaba ciego por el amor que él tenía por esa mujer. Son tremendas las mujeres. Nadie dice amén. Vaya, pues no son tremendas, pues. Él sabía, hermanos. Pero miren, aquí vemos, hermanos, otra vez
reflejada esa palabra, Así predominancia. Sí, Señor. Lo dominó, hermanos, el amor que sentía por la mujer. Así es. Y muchas veces eso es peligroso, hermano. Amén, aleluya. Si usted es casado, usted es casada, cuídese. Amén. Cuídese de todo Sí, eso. Señor. Cuidémonos, hermano. Amén, aleluya. Cuidémonos porque eso nos va a destruir. Sí, Señor, así es. Sansón tuvo que morir a causa del amor de una mujer. Así es. Se descubrió todo su secreto, hermanos, y ahí tuvo que fracasar. Sí, Señor. Dice, hermanos, mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es que cuando algo prevalece, hermano, es tremendo. Tenemos que tener nosotros capacidad de parte de Dios. Tenemos que ser capacitados, hermano, Aleluya. para renunciar a aquello, para decir no a aquello que nos están pidiendo cuando aquello es malo, hermano, Así es. cuando Amén. aquello no es para bien. Pero debemos de dejar que Dios nos capacite, Amén. hermano. Amén. Gloria a Muchas veces pedimos que Dios nos capacite, pero no permitimos que Dios obre en nuestra Dios. Así vida. es. Amén. No permitimos eso, Sí, hermano. Señor. Así es. Nos apartamos de Dios. Sí, Señor. Es que también existe, hermanos, algo en cada uno de nosotros, la fuerza de voluntad. Amén. Pero Así yo tenemos que poner parte en todo eso. Sí, Si Señor. pedimos que Dios nos fortalezca, tenemos que poner nosotros parte. Sí, amén. ¿Y cómo Aleluya. vamos a poner parte? Nuestra fuerza de voluntad. Señor. También tiene mucho que ver en estas decisiones, hermanos, erróneas que muchas veces tomamos. Así es. Y las tomamos, hermanos, aún sabiendo que todo es malo. Aquí hay otro ejemplo, hermanos, y es el ejemplo que está el ejemplo, hermanos, que del rey Belsasar. Hermanos, aquí dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. También, hermanos, las muchas copas nos pueden llevar a cometer grandes errores. Así es. Dice que el rey, hermanos, con el gusto del vino, ya pensó otra cosa, hermano. Ya dijo: bueno, si aquí yo soy el rey, yo mando, y aquí se hace lo que yo digo, entonces digo: vayan a traer eso y bebamos en esas copas. Tremendo, hermanos, porque tocó algo que no debió tocar, hermano. No debemos tocar las cosas santas de Dios. Amén. Aleluya. No debemos jugar, hermano, con los santos de Dios, hermano. Amén. Debemos de tener cuidado, porque Dios, cuando se enoja, hermano, se enoja. Dios, hermanos, a Dios no le agrada, hermanos, que nosotros juguemos con las cosas santas de Él. Así es. Amén. Usted sabe que Dios es santo, Amén. y 3 veces santo. Sí, Señor. Por lo tanto, dice Dios en su palabra que usted y yo hemos sido llamados a ser santos también, Amén. a Aleluya. buscar la santidad Sí, Señor. día a día, hermano, Amén. y no a jugar con las cosas santas de Dios. Así es. Amén. Respetemos, hermanos, lo de Dios. Sí, Señor. Respetemos nuestro privilegio. Sí, amén. Aleluya. Respetemos el lugar donde estamos. Sí, Señor. Respetemos lo que decía nuestro hermano pastor, nuestras autoridades. Sí, amén. Respetemos, hermanos, porque son de Dios. Sí, Señor. Y todo lo de Dios merece respeto. Así es. Así que aprendamos, hermanos, de esto. Aprendamos, hermanos, que hay decisiones que nosotros le podemos cambiar el rumbo para bien y no para mal, hermanos, como lo hacemos nosotros. Hay cosas que nos van a parecer buenas, pero ante los ojos de Dios no son buenas, hermanos.
Hay cosas, hermanos, que van a ser agradables a nuestros ojos. Pero eso es a nuestros ojos. Amén. Así Pero preguntémosle es. a Dios si son agradables para Él. Usted puede tener por ahí como mujer, puede tener un amante, como hombre puede tener un amante. Y puede pensar que Dios no lo sabe, pero Dios lo sabe. Amén. Así es. Y no juguemos con las cosas de Dios. No tomemos en broma, hermano. Por ejemplo, lo que hoy hemos celebrado, tomar la Santa Cena, no es un juego. No es broma. La misma palabra dice que el que toma y bebe de la copa indignamente. ¿Qué pasa, hermano? Juicio come. Que si come y bebe para Así sí. es. Así es. Tengamos cuidado, hermano. Esto no es un juego. Amén. Esto es una realidad. Estamos delante de un Dios santo. Por lo mismo, debemos de ser santos nosotros también. Amén. Aleluya. Tenemos también el último ejemplo, hermanos. Y es el que habíamos hablado, que ya estaba, hermanos, dentro del plan de Dios. Dice entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue de los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregar. Se dejó llevar también, hermanos, por la codicia del dinero. Eso, hermanos, nos hará daño siempre. Hermanos, la codicia hará daño a nuestra vida. Amén. Siempre, hermanos, vamos a tener dificultades cuando nos dejemos llevar por la codicia, hermanos. La codicia no es buena delante de los ojos de Dios. Usted y yo debemos de conformarnos con lo que Dios nos da. Amén. Con lo que Dios nos da diario, debemos de conformarnos y debemos de aprender a vivir, hermanos, en escasez y en abundancia. Como nos dijo el apóstol Pablo, que él estaba acostumbrado a vivir en la escasez como también en la abundancia, hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Amén. Aleluya. No debemos de ser codiciosos nosotros a lo que no es de nosotros. Amén. Así es. Dejémoslo, hermanos, lo que es de otro, pues es de otro. Lo suyo es lo que Dios le dé. Amén. Lo mío es lo que Dios me dé. Así es. Y con eso debemos de estar conformes. Amén. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar.